El mal llamado contrato de arras. Quédate, que te puede interesar. Una de las confusiones que existen muchas veces en derecho inmobiliario es llamar contrato de arras a un contrato que se ha perfeccionado, que supone realmente ya la compraventa. Para ello hemos de partir de lo que dice el Código Civil para saber cuándo estamos ante una obligación y cuándo se perfecciona la compraventa. Dice el artículo 1261 del Código Civil que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. En primer lugar, consentimiento de los contratantes. Segundo lugar, objeto cierto que sea materia del contrato. Y tercero, causa de la obligación que se establezca. Estos son los elementos fundamentales que debe darse para la existencia de cualquier contrato. Pero, ¿qué sucede en la compraventa? La compraventa, como sabemos, es el intercambio de una cosa a cambio de un precio. Y establece el Código Civil que el momento de la perfección de la compraventa es el siguiente. Dice, la venta se perfeccionará entre comprador y vendedor y será obligatoria para ambos, aspecto muy importante, si hubieran convenido en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni la otra se hayan entregado. Es decir, simplemente con que haya un acuerdo verbal entre las partes que convienen el precio y el objeto, ya se produce la perfección de la compraventa. No es lo habitual, sobre todo en el ámbito inmobiliario, hacerlo de forma verbal, aunque tiene plena validez. Lo normal es hacerlo por escrito. Por eso muchas veces cuando vamos a realizar una compra de un bien, hay que distinguir en primer lugar lo que pueda ser una reserva de una vivienda, que muchas veces se firma en la inmobiliaria, de lo que es ya la firma de un contrato de compraventa privado, que muchas veces se denomina contrato de arras, aunque es una denominación incorrecta, porque realmente es un contrato de compraventa en el que en la mayoría de los casos se incluye una cláusula denominada pacto de arras. En primer lugar, ¿qué supone una reserva de una vivienda? Cuando vamos a reservar una vivienda, supone simplemente que entregamos una cantidad de dinero para decir que estamos interesados en una vivienda y para que en un plazo determinado no se venda esa vivienda. Por ejemplo, vemos una vivienda, un piso, nos interesa, pero no sabemos, por ejemplo, si vamos a obtener financiación o si realmente tenemos todo el dinero o por algún motivo queremos alguna duda, pero nos interesa mucho la vivienda y queremos reservarla. Por ejemplo, podemos entregar 1.500 euros y decir que nos reserve la vivienda durante un plazo de 14 días. ¿Eso qué supone? Que el vendedor, en ningún caso, va a poder ofertar la vivienda a otras personas durante ese plazo, porque la hemos reservado. Como contraprestación, la regla general es que en caso de que no ejecutemos esa reserva, se pierde la cantidad entregada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que el vendedor durante ese tiempo no pueda realizar la compraventa. Podrá gente apuntarse a la lista, pero en ningún caso realizar la compraventa. Una vez realizada esta reserva, lo normal es hacer ya el contrato privado de compraventa. Y en este es donde se establece el pacto de arras. ¿Pero qué son las arras? Las arras es una cláusula que se establece en numerosos contratos y que pueden ser de varias clases. En el ámbito inmobiliario podemos definir el pacto de arras de la siguiente forma. Es un acuerdo accesorio, es decir, va vinculado a una compraventa de una vivienda, donde las partes pactan la reserva de la compraventa de bienes muebles e inmuebles, entregándose una prueba una cantidad de dinero en concepto de señal o para compensar el perjuicio ocasionado por el desistimiento de uno de los contratados o para sancionar en su caso el incumplimiento. ¿Qué clase de pacto de arras existe? El Código Civil solo recoge una de las
modalidades. Sin embargo, por la doctrina, es decir, por todos los autores que escriben sobre derecho y la jurisprudencia de los tribunales, se han establecido las siguientes clases. Arras confirmatorias son las que se entrega una cantidad como señal de la celebración del contrato. No están facultadas, no tienen las partes la facultad de reservar el contrato y la cantidad entregada es un anticipo del precio. Arras penales son como las que se entregan en garantía de incumplimiento del contrato. La parte que incumple pierde las arras entregadas, es decir, el comprador, o queda obligado a devolverlas por duplicado, en este caso el vendedor en caso de que incumpla, pudiendo además quien está dispuesto a cumplir exigir el cumplimiento del contrato o la resolución. En tercer lugar, las arras penitenciales o de desistimiento son las únicas que regula en el Código Civil en el artículo 1454 y son un medio lícito de las partes de desistir del contrato mediante la pérdida de la cantidad entregada en caso del comprador o de su restitución doblada en caso del vendedor. Hay que decir que por los juzgados se realiza una interpretación restrictiva de las arras, es decir, para que produzca efecto las arras penitenciales, aquellas en las que se pierde la cantidad entregada o se devuelve doblada en caso del vendedor, es necesario una clara voluntad de las partes, es decir, que el pacto conste claramente en el contrato. En caso de que no conste este pacto, la cantidad de dinero entregada siempre se consideran como arras confirmatorias, es decir, una señal de la celebración del contrato que se considera como parte del precio. De ahí la importancia que tiene incluir el pacto de arras con claridad en los contratos de compraventa. Todo ello para evitar dudas interpretativas que puedan aumentar la conflictividad y la litigiosidad. Por último, decir que, tal como he manifestado al principio, no hay que confundir lo que es un contrato de compraventa con un mal llamado contrato de arras. Cuando firmamos un contrato privado, lo que estamos firmando es un contrato de compraventa que nos obliga en todo lo pactado en el mismo. Es decir, ya estamos realizando una compraventa. Lo que sucede, que en la mayoría de los casos, se suele incluir el pacto de arras con carácter penitencial. Ello es una facultad que tienen las partes durante un determinado plazo para desistir del contrato. Lo normal, cuando se firma el contrato, es decir, que en 60, 90 días, dependiendo de las circunstancias, 30 días, se firmará la escritura pública. Y se prevé, en este caso, muchas veces, que la parte pueda desistir del contrato comunicándole a la otra parte, perdiendo la cantidad entregada si es el comprador o devolviéndola por duplicado si es el vendedor. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.